Hola a todos, bienvenidos al canal RTink. En el video de hoy vamos a tratar de este tipo de sensor de efecto Hall, que trata-se de un sensor de efecto Hall con características industriales. Vamos a entender cómo hacer la conexión con los hilos, cuál es la función de cada hilo y también vamos a hacer las pruebas con un accionamiento de un relay. ¿Correcto? Muy bien. Importante entender que este video tiene el objetivo de hacer también una pequeña comparación con los sensores de efecto Hall electrónicos, que por mucho se encuentra en, por ejemplo, tarjetas electrónicas, como esta de aquí, que sirve justamente en este caso para detectar la rotación de este ventilador. ¿Correcto? Entonces el sensor de efecto Hall, en este caso, está justamente ubicado aquí. ¿Correcto? Muy bien. El sensor de efecto Hall industrial, entonces, yo me lo compré en AliExpress. Viene ahí en esta embalaje plástica con tuercas y arandelas, justamente para hacer la fijación donde se necesita. Además de eso, viene con algo muy importante que trata-se de un imán. Entonces, este sensor de efecto Hall va a necesitar del imán para que sea posible hacer el accionamiento. Entonces, las tuercas tenemos aquí, que van a servir ahí para justamente hacer la fijación. Entonces, podemos hacer la fijación en cualquier parte por medio de un agujero. Y ahí utilizamos las tuercas y las arandelas para hacer la fijación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por medio de las tuercas se hace la fijación del sensor. Además de eso, este sensor tiene en la parte de atrás la indicación por medio de un LED rojo que va a informar ahí cuando este sensor está accionado. También hay las características en la etiqueta. Tenemos aquí el fabricante y el modelo. Perfecto. Y aquí tenemos la conexión de cada hilo por sus colores, la tensión de trabajo, la voltaje que se trabaja y también la corriente máxima de su salida. Además de eso, otro punto importante es que es un sensor NO, Normally Open, o sea, es un sensor que cuando no está accionado, está con el contacto abierto. Y la característica es que sea NPN. Además de eso, tiene la información de que la distancia de actuación es como que de 10 milímetros. Eso vamos a verificar en la secuencia de este video para saber si efectivamente tenemos este tipo de alcance para este tipo de sensor. Bueno, partiendo ahora para las conexiones, vamos a entender la función de cada hilo y también hacemos una comparación con el sensor de efecto Hall electrónico. Bueno, gran parte de los sensores de efecto Hall electrónicos que se utiliza tiene tres patas, que son el positivo, el negativo y la pata de salida. Lo que no es distinto del sensor de efecto Hall industrial, donde vamos a tener los tres hilos, que justamente son el positivo, que es de color café, el negativo del color azul y la salida que va a ser en el hilo negro, ¿ya? Un punto importante es que hay una padronización para los sensores industriales, entonces es muy común de encontrarnos este tipo de coloración con estas funciones
para los sensores industriales, que pueden ser inductivos o fotoeléctricos o capacitivos. ¿Ya? Entonces ese es un estándar de la industria, estos colores. Igual como vimos anteriormente, hay ahí la información de la función de cada hilo en la etiqueta. Por supuesto que aquí está en inglés, ¿ya? Además de eso también cómo hacer la conexión con la salida del sensor. Entonces hay aquí un diseño de la carga y cómo se hace la conexión, justamente porque este sensor tiene característica de ser NPN, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Tengo aquí ya listo un esquemático para hacer la energización del sensor de efecto Hall. Tenemos aquí un conversor que va a cambiar la voltaje de 5 voltios para 24. Entonces tengo aquí los 5 voltios que son providos por un cargador de celular. Hagamos la conexión y ya tenemos aquí energizado con algo como 24 voltios. Bien, perfecto. Aquí hay también la posibilidad de ajuste de este conversor o de esta fuente de poder, como lo prefieren. Entonces vamos a dejar ahí como 24,5. Y ahí tenemos los dos hilos que están justamente en los conectores. El hilo café es el positivo y el hilo azul es el negativo, también está por medio de ese conector. Entonces eso va a nos ayudar a hacer la conexión de manera más rápida para mostrar a ustedes cómo hacemos el funcionamiento de este sensor de efecto Hall industrial. Bueno, hagamos la conexión entonces. El color café, el positivo, y el color azul, el negativo. Perfecto. Podemos observar que nada se pasó con el LED, entonces no está accionado el sensor. Perfecto. Y tenemos el hilo negro, que es justamente la salida, donde vamos a hacer mediciones por medio del multímetro. Bueno, para eso, entonces vamos a hacer la conexión de la pata positiva con el hilo negro, que es justamente en la salida. Y además de eso vamos a conectar la pata, o mejor la puntera negra del multímetro en el negativo. Muy bien. Hecho eso, prendemos el multímetro en corriente continua y ya tenemos 23,3 voltios, que es un poco menos do que la voltaje de alimentación del sensor de efecto Hall. Muy bien, entonces tenemos que cuando el sensor no está accionado, no está prendido, tenemos que el LED está apagado y tenemos algo como la tensión de la alimentación en la salida. Eso justamente porque este sensor tiene característica de ser NPN. Después vamos a ver por el medio cómo hacemos el esquemático para conexión con el relay. ¿Ya? Ahora vamos a hacer las pruebas con el imani que ha venido junto con el sensor de efecto Hall. Es un imani bien pequeño, un poco más pequeño que una moneda. Vamos a verificar dos cosas, que es justamente la voltaje de la salida por el hilo negro, que estamos a hacer la medición. Y además de eso, vamos a verificar el LED que indica si el sensor de efecto Hall está encendido, estacionado o no. Bueno, hagamos entonces la aproximación. Y ahí tenemos el cambio de la voltaje, pasó para 0, que antes era 24. Y además de eso tenemos el LED indicativo encendido. Entonces cuando alejamos el imani, se apaga el LED y además de eso tenemos casi que 24 voltios en la salida. Y así
que se hace el accionamiento del sensor de efecto Hall. Punto muy importante es que los imanes tienen dos polos y el polo que hace el accionamiento del sensor de efecto Hall es el polo sur. ¿Ok? Entonces, si este aquí es el polo sur, es justamente lo que hace el accionamiento. Pero si cambiáramos el polo por el polo norte del imán, vamos a verificar que nada se pasa, aunque ponemos muy cerca del sensor, nada se pasa. Entonces, hay que ser el polo sur para que se haga la detección y el accionamiento del sensor de efecto Hall. Tengo aquí entonces ya identificado otro imán en esta llave y ahí podemos mirar que el polo sur hace el encendimiento del LED y el cambio de la voltaje de la salida. Entonces, si cambiamos del sur para el norte, vamos a mirar que nada va a se pasar. Aunque se deje muy cerca, no hay cambio de la salida y tampoco el LED no se prende. ¿Perfecto? Muy bien. Otro punto muy importante de los sensores de efecto Hall es con respecto a la distancia de actuación. Para este caso tenemos en la etiqueta la información de que la distancia para actuación es de 10 milímetros. Entonces vamos a hacer la prueba por medio de la medición con una regla. Ponemos el 0 justamente adelante en la parte frontal del imán y acercamos por la parte sur, el polo sur del imán, y veamos cuando que el LED y la salida se cambia. Tenemos algo ahí como 7 o 8 milímetros, un poco menos do que la información de la etiqueta. Y si alejamos, veamos que hay una histeresis de algo como 2 milímetros. Entonces, para el accionamiento tenemos como 7 milímetros y para el desaccionamiento tenemos algo como 8 o 9 milímetros. ¿Perfecto? Muy bien. Además de eso, tenemos la opción de utilizarmos imanes más fuertes, como por ejemplo este de aquí, que es un imán de neodimio. Este aquí, la parte cóncava es la parte sur y podemos hacer la prueba acercando nuevamente de la misma manera que hicimos con el otro y veamos el cambio que ocurre con este tipo de imán. Tenemos ahí la detección con 15 milímetros, o sea, más do que lo está detectado, lo que está informado en la etiqueta. Y cuando alejamos, tenemos ahí como 17 milímetros. Entonces la actuación para el imán de neodimio es con 15 milímetros. Y para el desaccionamiento, para que se apague, tenemos ahí como 17 milímetros. Una distancia muy buena para hacermos detecciones de movimientos de equipos o de partes que se mueven en una máquina, por ejemplo. Bueno, ahora hacemos la prueba final, que es justamente el accionamiento de un relay. Entonces, la ventaja de este tipo de sensor de efecto Hall, cuando comparamos con un sensor de efecto Hall electrónico, es justamente que tiene la capacidad en su salida de brindar algo como 300 miliamperes, algo que es muy superior de que los 50 miliamperes de un sensor de efecto Hall electrónico. Entonces va a tener ahí energía suficiente para prender el relay de 24 voltios. ¿Ok? Este modelo de sensor de efecto Hall tiene la característica de ser NPN. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el llaveamiento ocurre cambiando la salida para 0 voltios. Entonces, aquí hay un diseño de cómo hacer la conexión con el relay.
Entonces tenemos que una punta de la bobina de relay va a ser conectada en hilo negro y la otra punta de la bobina de relay debe ser conectada en el positivo. Perfecto. Entonces esta es una característica de los sensores NPN, que es justamente el caso de este modelo de sensor de efecto Hall industrial. Entonces tenemos aquí el relay y la conexión de la bobina, que es justamente A1, que es positivo, y A2, que es negativo. Aquí hay la indicación de la polaridad del relay, ¿ok? Y aquí tenemos los contactos que por mientras no vamos a utilizar porque no tenemos ninguna carga para hacer algún accionamiento. Pero si necesitas hacer algún accionamiento de una lámpara, un motor o algo así, entonces la conexión va a ser justamente en la parte de los contactos del relay. Aquí arriba del relay tenemos ahí el diseño también de cómo se hace, o mejor, de lo que es cada conexión del relay. Hagamos la conexión, entonces vamos a retirar el multímetro porque por mientras no vamos a utilizarlo. Sacamos las punteras del hilo negro y del negativo y hagamos la conexión con la bobina de relay. Entonces vamos a conectar el positivo y el A1 de relay de la bobina. Hagamos la conexión con el positivo, justo como está en la etiqueta. Entonces acabamos de hacer la conexión de esta parte de aquí, ¿ok? Y ahora hagamos la conexión de la otra parte de la bobina, que es el negativo, que es justamente la salida del sensor de efecto Hall. Hagamos la conexión, verificamos si está ok. Y listo. Entonces ya tenemos ahí la conexión con el relay. Justamente el hilo negro, que es la salida del sensor, va a ser conectado en el negativo del relay y el positivo va directamente para la fuente, para los 24 de la fuente de poder. Perfecto. Ahora entonces utilizamos el imán nuevamente. Hagamos una pequeña organización aquí para quedar mejor. Entonces utilizamos ahí el imán y acercamos para ver si el relay va a ser accionado. Perfecto, y ahí tenemos la actuación del sensor de efecto Hall y además de eso del relay. Entonces, alejando el imán, tenemos ahí que el relay se apaga. Y se acercando el imán, tenemos ahí el encendimiento del relay, haciendo ahí el cambio del contacto de los pines de salida del relay. Perfecto. Entonces, por este video era eso. Agradezco ahí para los que quedaron hasta el final. Si por si acaso te gusta este tipo de contenido, suscríbete en el canal y ponga like. Si tiene alguna duda, puede escribir en comentario que cuando posible lo responderé. Muchas gracias y hasta luego.